Un gusto saludarles. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de esta su señal informativa de América Latina y el Caribe, la de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permiten vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. En América Latina, el gobierno de Venezuela entregó las primeras viviendas para las personas damnificadas por el doblete sísmico del 24 de junio pasado. En contexto, veremos cómo la evolución de la economía argentina provoca controversia política y también social. Y en 360, empresa china consolidó su crecimiento sostenido en producción de hidrocarburos. De esto y más hablamos el día de hoy. Vamos a comenzar. Este 20 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha entregado las primeras 200 viviendas para las personas afectadas por la catástrofe doble que representó el sismo que golpeó al país durante el pasado 24 de junio. Asimismo, anunció que en los próximos meses se estarán entregando más hogares y dio más información acerca de las medidas que se estarán tomando desde el Estado Mayor en favor de la población venezolana. Veamos lo que dijo. Estos son los momentos de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá, para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia. Por otro lado, la Aeronáutica Civil de Colombia recibió solicitudes para operar más de 30 nuevas rutas durante el primer semestre, buscando así ampliar el transporte, el turismo, pero también el comercio. Las peticiones, tanto nacionales como internacionales, fueron presentadas por aerolíneas como Avianca, Wingo, JetSmart, LATAM, Copa, JetBlue United, Plus Ultra, Viva Aerobús y Oni World Air Cargo. A nivel nacional se contemplan nuevas conexiones entre ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Pasto y también San Andrés. En el mercado internacional se busca conectar al país con destinos como España, México, Estados Unidos, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Aruba, Argentina, Brasil y Panamá. Asimismo, se solicitaron nuevas operaciones de carga hacia Venezuela, República Dominicana, Perú, Curazao y Aruba para fortalecer la logística local.
Le platico ahora que representantes de México y Estados Unidos revisarán esta semana en la capital de México el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Pese a las amenazas de Donald Trump de abandonar el acuerdo, México anunció que el pacto seguirá vigente hasta 2036. Aunque Washington se negó a ampliar la vigencia por 16 años ahora, tampoco se retiró del tratado. Con eso, México mantendrá sus exportaciones libres de aranceles hacia Estados Unidos en más del 80% y conservará, junto a Canadá, el mejor trato arancelario a nivel global. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la presidenta Claudia Sheinbaum destacaron que la permanencia del TEMEC y sus revisiones anuales brindan certidumbre y estabilidad para las inversiones en el actual escenario internacional. Seguimos en México porque entre enero y junio de este año las importaciones de maíz en México alcanzaron ya un máximo histórico de 12,28 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 8,6%, 2.539 millones de dólares, un avance anual del 3,4%. Este avance fue impulsado por el maíz amarillo, que sumó 11,70 millones de toneladas, un alza del 10,1%, mientras que el maíz blanco cayó un 15,9% debido a una mayor oferta nacional. De esta forma, el maíz se consolidó como el principal producto agroalimentario importado del país. En total, el volumen importado por México ascendió a 23,95 millones de toneladas de granos y oleaginosas, aumentando 6,3%. Por su parte, el crecimiento de la canola subió 10,6% y el complejo soya un 15,1%, pese a la caída del 35,5% en su aceite. Sin embargo, el trigo tuvo un retroceso del 4,2% y el sorgo 23%, así como el frijol, que registró la mayor baja en el semestre con 32,6% ante una mejor producción local. Por otro lado, pese a los compromisos del gobierno panameño con los sectores vulnerables, la cuenta general del Tesoro de 2025 del Ministerio de Economía y Finanzas refleja un recorte del 47% en los subsidios a los hogares, pasando de 1.365 millones de dólares en 2024 a solo 728 millones en 2025. Esta fue la categoría más afectada, destacando la caída del 99% en el Fondo Solidario de Vivienda por la eliminación del bono de $10,000. Asimismo, los intereses preferenciales bajaron a 5 millones. El programa de discapacidad Ángel Guardián se redujo un 89%. Las becas y el pase U cayeron casi un 48%. Al respecto, el economista Raúl Moreira advirtió que estos ajustes traen consecuencias sociales preocupantes. Por su parte, el investigador Víctor Hugo Herrera señaló que las medidas coinciden con un desempleo del 10,4%, lo que eleva el riesgo de pobreza y limita el acceso a la educación de los sectores más desfavorecidos. Permítame hacer una pausa rápido y al volver en contexto veremos cómo la evolución de la economía argentina está provocando ya controversia, no solamente política, también social. Volvemos con todo el análisis, ese impacto económico.
Imágenes de Argentina, y es que la evolución de la economía de ese país continúa alimentando un intenso debate político y social, mientras el gobierno sostiene que el ajuste era indispensable para corregir desequilibrios acumulados durante años. Sindicatos, organizaciones sociales, universidades y parte del sector productivo cuestionan el impacto que las medidas han tenido sobre el empleo, el consumo y también los ingresos de la población. Las encuestas de opinión reflejan un escenario dividido. Diversas consultoras argentinas muestran que la imagen del presidente Javier Milei mantiene un importante nivel de apoyo entre sectores que valoran la desaceleración de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, otros sondeos ponen en evidencia un aumento de la desaprobación impulsado por la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de las tarifas de los servicios públicos y la reducción del consumo de los hogares. En paralelo, Argentina ha registrado movilizaciones convocadas por centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, jubilados y movimientos sociales que reclaman mayores recursos, por ejemplo, para salud, educación, ciencia y políticas sociales. El Congreso también se ha convertido en un escenario de negociación permanente para la aprobación de reformas económicas. Y es que, como sabemos, Argentina está atravesando una de las transformaciones económicas más profundas de las últimas décadas, y en medio de todo este desastre que hay actualmente, está buscando una estabilización. Vemos más detalles en el siguiente material. Tras años marcados por una elevada inflación, restricciones cambiarias y desequilibrios fiscales, el gobierno de Javier Milei sostiene que el país ha comenzado un proceso de estabilización macroeconómica basado en el ajuste del gasto público, la liberación de mercados y la recuperación del equilibrio fiscal. Sin embargo, mientras algunos indicadores financieros muestran señales de mejora, amplios sectores productivos y sociales continúan enfrentando un escenario complejo. El Fondo Monetario Internacional, FMI, proyecta para 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 5%, impulsado por la recuperación de la actividad tras la contracción registrada en 2024 y por el desempeño de sectores como la energía, la minería y el agro. Al mismo tiempo, la inflación, que llegó a superar el 200% anual en 2024, ha continuado desacelerándose, aunque sigue ubicándose entre las más altas del mundo y mantiene presión sobre el poder adquisitivo de los hogares. En el plano fiscal, el Ejecutivo destaca la obtención de superávit primarios consecutivos y una reducción del déficit financiero, mientras el Banco Central ha fortalecido sus reservas internacionales gracias al nuevo programa acordado con el FMI y al ingreso de divisas provenientes de las exportaciones energéticas y agroindustriales. Paralelamente, el riesgo país ha mostrado una tendencia descendente respecto a los niveles más críticos alcanzados en años anteriores, reflejando una mejora en la percepción de parte de los mercados financieros. No obstante, diversos economistas, sindicatos y organizaciones sociales advierten que la estabilización de las principales variables macroeconómicas aún no se traduce plenamente en una recuperación del consumo, del empleo y de la actividad industrial. Ahora bien, ¿hasta qué punto el equilibrio de las cuentas públicas en Argentina puede sostenerse si una parte importante de la población continúa enfrentando dificultades para mantener su poder de compra? Esa pregunta conduce a lo siguiente: el impacto social del ajuste económico. Veamos. La estabilización de las principales variables macroeconómicas ha estado acompañada por un costo social que continúa generando un intenso debate en Argentina. Aunque la inflación ha moderado su ritmo de crecimiento respecto a los máximos registrados en 2024, la recuperación del poder adquisitivo sigue siendo desigual y depende de la evolución de los salarios, las jubilaciones y el empleo formal. Diversos informes del INDEC, la CEPAL, la OIT y centros de investigación argentinos muestran que el consumo interno todavía se encuentra por debajo de los niveles previos al inicio del programa de ajuste. Las ventas minoristas, medidas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, acumularon varios meses de contracción antes de comenzar una recuperación gradual, mientras sectores como el comercio, la construcción y parte de la industria continúan operando con menor dinamismo. La pobreza y la indigencia, que alcanzaron niveles elevados durante la primera etapa del ajuste, siguen representando uno de los principales desafíos sociales, pese a que algunos indicadores recientes muestran una mejora respecto a los picos registrados durante 2024. Paralelamente, sindicatos y organizaciones sociales sostienen que la recomposición salarial aún resulta insuficiente para compensar la pérdida acumulada del poder de compra en los últimos años.
Por otro lado, la evolución de la economía argentina también depende del desempeño de sus sectores productivos, donde conviven señales de recuperación con actividades que aún enfrentan dificultades. Y es que de acuerdo con el INDEC, el Instituto de Estadística, tras la contracción registrada en 2024, la actividad industrial comenzó a mostrar una mejora gradual durante 2025 y 2026, aunque ramas como la construcción, el consumo masivo y parte de la manufactura continúan operando por debajo de sus niveles históricos. Uno de los principales motores de la recuperación ha sido el sector energético. El yacimiento de Vaca Muerta incrementó su producción de petróleo y gas hasta alcanzar niveles récord, permitiendo que las exportaciones de hidrocarburos superaran los 10.000 millones de dólares anuales y fortalecieran así el ingreso de divisas. A ello se suma el crecimiento de la minería, impulsada por proyectos de litio, cobre y oro, gracias a la elevada demanda internacional por minerales estratégicos vinculados a la transición energética. El complejo agroexportador mantiene además un papel determinante. Productos como la soja, el maíz y el trigo continúan representando una parte significativa de las ventas externas, mientras la balanza comercial registró superávits superiores a los 15.000 millones de dólares, favorecida por el aumento de las exportaciones y una menor demanda de importaciones. Ahora, el consumo interno de carne vacuna en Argentina cayó un 11,5% en su medición interanual durante el primer semestre del 2026, alcanzando su nivel más bajo en 3 décadas. El mercado doméstico recibió 1.019 millones de toneladas de res con hueso, lo que retrocedió el poder de compra de los hogares debido al aumento de los precios y al atraso de los salarios reales. Como consecuencia, el consumo por habitante bajó a 47 kilos anuales, un 8,2% menos que en junio de 2025. Los precios de los cortes vacunos acumularon un incremento interanual del 53,6% en junio. En contraste, las exportaciones crecieron 10,2% interanual, elevando su participación al 28,6% de la producción total. Por su parte, la producción general cayó un 6,2% debido a la baja del 8,9% en la faena de animales, la cual fue parcialmente compensada por un mayor peso de las reses. La experiencia argentina se ha convertido ya en uno de los procesos económicos más observados de América Latina. Por ejemplo, organismos internacionales, gobiernos, inversionistas y centros de investigación siguen de cerca la evolución del programa que busca combinar disciplina fiscal, reducción de inflación y apertura económica en un contexto de elevada deuda pública, aunque el mismo no ha sido consecuente con las demandas sociales. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman un crecimiento cercano al 5% para 2026, mientras la CEPAL coincide en que Argentina podría liderar la recuperación económica regional tras la contracción registrada en años anteriores. No obstante, ambos organismos advierten que el crecimiento deberá consolidarse mediante una mayor inversión productiva, creación de empleo formal y mejoras sostenidas en los ingresos reales de la población. El caso argentino, así, demuestra que estabilizar las variables macroeconómicas representa solo una parte del desafío. La sostenibilidad del proceso dependerá de su capacidad para fortalecer la producción, ampliar las exportaciones con mayor valor agregado y lograr que la recuperación económica alcance también a los hogares y se recupere el acceso a programas sociales. Momento de hacer una segunda pausa. Al volver en 360 hablaremos de una empresa china que consolidó su crecimiento sostenido en producción de hidrocarburos, pero no solo de esto, le hablamos de otros temas, así que no se vaya, regresamos con más. Estamos de vuelta en Impacto Económico y como le adelantaba en China, la empresa PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company consolidó durante el primer semestre del 2026 un crecimiento sostenido en su producción de hidrocarburos, fortaleciendo así el abastecimiento energético de China, pero también respaldando los objetivos de desarrollo del país. Aquí los detalles.
De acuerdo con la empresa, se registró una producción acumulada de 25.310 millones de metros cúbicos de gas natural y un volumen equivalente de petróleo superior a las 20 millones de toneladas métricas, cifras que representan un nuevo récord para este periodo. Entre enero y junio, la compañía perforó 5 pozos de gas de alto rendimiento, cada uno con una producción diaria superior al millón de metros cúbicos, impulsando un incremento interanual de 5.4% en la extracción de gas, aumentando la producción de petróleo crudo un 62.26%. En la segunda mitad del año, planeamos poner en producción 177 nuevos pozos, con una capacidad de producción anual adicional a 4.188 millones de metros cúbicos. Para finales de 2026, se espera que la producción total equivalente de petróleo de la compañía supere los 41 millones de toneladas métricas. La empresa abastece a gran parte de la región de Sichuan-Chongqing y contribuye de forma estratégica a la seguridad energética, el suministro nacional y la transición hacia un desarrollo más sostenible. Por otro lado, el comercio exterior no petrolero de Emiratos Árabes Unidos roza el récord de los 528.000 millones de dólares en el primer semestre del 2026. Cifras oficiales indicaron que el comercio no petrolero alcanzó 1.937 billones de dirhams, un incremento interanual del 13,1% que duplica con creces los niveles del 2019 y 2021. Esto indica una tendencia al alza sostenida con aumentos acumulados de 39,6% frente al frente al año 2024 del 54,5% y esto respecto al 2023 y del 78,8% en comparación con 2022. En información más detallada, pues China se mantuvo como el primer socio comercial con 180.700 millones de dirhams, además de la India con 107.500 millones de dirhams, mientras que los acuerdos de asociación económica integral ya aportan el 21,7% del comercio con los países firmantes. Asimismo, el oro lideró los productos comerciados con 192.400 millones de dólares y un incremento del 48,8%, seguido por telecomunicaciones, 51.700 millones, joyería, automóviles y diamantes, que en conjunto concentraron el 67% del intercambio de mercancías no petroleras. En más información, Vietnam registra un aumento del 15,4% en el tráfico aéreo internacional en 2026. La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam informó que el transporte aéreo internacional de pasajeros en Vietnam registró 26,2 millones de viajeros internacionales contabilizados hasta el 15 de junio del presente año. Del total, las aerolíneas vietnamitas transportaron 9,6 millones de pasajeros internacionales, un 0,2% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando una cuota de 36,6% del mercado internacional. Asimismo, las aerolíneas vietnamitas operan 109 rutas internacionales hacia 22 países y territorios, mientras que compañías extranjeras de 41 países mantienen 235 rutas regulares hacia Vietnam. Y con respecto al transporte aéreo internacional de mercancías, se registró 706.700 toneladas movilizadas, un aumento de 21,3% interanual, y las compañías vietnamitas gestionaron 119.000 toneladas, es decir, un 8,6% más que el año anterior. Por otro lado, las exportaciones de la industria química de Egipto crecen un 17% en los primeros 5 meses de 2026. Esto de acuerdo con datos de la Autoridad General para el Control de Exportaciones e Importaciones de Egipto. Dice el organismo que las exportaciones del sector de las industrias química y de fertilizantes encabezaron las exportaciones no petroleras del país entre enero y mayo de 2026 al alcanzar los 4.876 millones de dólares frente a los 4.171 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Destacó que el sector registró un crecimiento interanual del 17%, representando cerca del 23% del total de las exportaciones no petroleras de Egipto. Las autoridades aseguraron que este crecimiento es fruto de la cooperación entre las instituciones y de la aplicación de programas especializados de apoyo a los exportadores.
En más información, el cambio climático afecta a la agricultura en Grecia, especialmente a los cultivos de pistacho. La ola de calor ha provocado ya en la nación pérdidas devastadoras a los productores de pistachos, dado que este fruto requiere temperaturas frescas para su correcto desarrollo. Según el Servicio Meteorológico griego, el invierno entre 2023 y 2024 fue el más cálido jamás registrado en el país y 4 de los 6 inviernos más cálidos en la historia se han producido en los últimos 6 años. Este clima inusual ha alterado el ciclo vegetativo inicial del pistacho, generando en las islas del sur un escenario desfavorable para el cultivo. Ante ese panorama, los agricultores han implantado un sistema de monitoreo de precisión que permite digitalizar y controlar de forma exacta todo el proceso de producción de pistacho, mientras que las autoridades han instalado estaciones de monitoreo en todos los huertos de las islas afectadas, como el caso de Egina. Y a pesar del esfuerzo, aún falta esperar el actuar del clima mismo, que se vuelve cada vez más letal e impredecible, poniendo en peligro la estabilidad del sector agrícola y amenazando su producción y rentabilidad. Para que los pistacheros florezcan de forma adecuada, necesitan cumplir un periodo de frío invernal, con temperaturas inferiores a los 7,2 grados centígrados. Si este periodo de bajas temperaturas es insuficiente, los botones florales no se desarrollarán con normalidad y algunos no brotarán en absoluto, lo que provoca una caída en la tasa de fructificación. Revisamos ahora los precios del petróleo al cierre de esta jornada y como todos los días vamos a comenzar con el West Texas Intermediate, el intermedio de Texas, que marcó un precio de $82.57, representando un incremento de 15 centavos de dólar. Ahora bien, el barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en $88.81, un alza de 71 centavos de dólar. Y finalmente le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $84.17, subiendo también en este caso un incremento de 78 centavos del billete verde. Pues llegamos hacia el final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Recuerde que para comentarios y sugerencias nuestra dirección de correo electrónico es impactoeconómico@telesurtv.net. Muchas gracias, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, hasta dentro de pronto.